Karen. Karen. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Elizabeth. Presente, profesor. Buenas tardes. Buenas tardes. Marilyn. Mariti, presente, profesor. Malú. No está Malú. Dana. Presente, profesor. Ya. Sofía. Presente, profesor. Y Rosemary. Presente, profesor. Buenas Bien. tardes. Buenas tardes, chicas. Ya. Como les iba mencionando, les iba preguntando. ¿Cómo van con respecto de su maceración? Les dije que ya les hicieran así lo macerar los productos. ¿Alguien ya está haciendo macerar? ¿Alguien, señoritas, que esté avanzando con su trabajo? Nadie. ¿Y para cuándo van a empezar a macerar? Si viene Navidad. ¿Mm? Señoritas. ¿Me escuchan? O sea, solamente para la asistencia se activa el audio. Sí, profesor. Solo para Los- asistencia. No, yo les preguntaba, ¿cómo están haciendo de su maceración? Profesor, yo recién he enviado para que me pongan esa vaselina. Vaselina, Yo recién pasé. ya, vaselina es lo de menos. Lo que tenían que haber conseguido era el alcohol. Para que vaya macerando vuestras plantas o lo que quieren elaborar. Sí, te escucho. En mi caso, profesor, hasta ahora no lo hago porque lo he hecho secar, o sea, en, con otra persona que vive lejos y como que no, hasta puedo decirlo, lo más en el alcohol, profe. ¿Qué? ¿No encuentras quién te lo macere? Lo que yo había hecho secar, o sea, se ha un guiado pues todo. Entonces le había hecho secar con otra persona, o sea, alguien conocido, pariente mío. Entonces, aún así todavía no le digo que lo empiece a macerar. Es la situación que tengo. Ya por eso dije, si ya no pueden hacerlo en seco, aunque sea en fresco, háganlo macerar. Porque va a ser peor que pase el tiempo y no tengamos muestra. Ahora, ¿para cuándo puedes conseguir más plantas, Sofía? Pero si usted me está diciendo que, o sea, si no puedo macerar entonces en fresco, así, sin hacerlo secar, yo lo podría hacerlo. Desde hoy día puedo comprar. Sí, el Tanto viernes que venden. pues si el viernes les he dicho que hagan eso. El viernes les he dicho que hagan en fresco, en planta solo. ¿Dónde estaba vuestra... ¿Dónde estaban pensando ese día? ¿Ah? Sí, nos dijo eso, profesor, pero han dicho que usted que sí, o sea, lo que nosotros hemos hecho secar. Pero le dije, si no resulta, si no ha secado hasta ahora, hagan con plantas frescas o con lo que estén usando, pero en fresco, aunque sea. O sea, ¿no voy a hacer macerar la planta fresca? Sí, pues si no han hecho secar hasta ahora y no pueden, es que va a ser peor que pase el tiempo y al final no tengamos nada, no tengamos con qué trabajar. Profesor, pero la planta lo puedo hacer secar a exposición del sol. No,
Cuando ponemos, ya hemos visto, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que los productos, los medicamentos vienen en frascos ámbar? O no sé si que estén alejados del calor. Justamente porque la radiación termina desintegrando o deteriorando los principios activos. Porque se prefiere hacerlo secar en sombra y en un ambiente seco. Por eso digo, si no se puede sacar así, bueno, con método tradicional, ya aunque sea en fresco, hagan la planta para que tengamos el extracto. Profesor, una pregunta, para hacer un ungüento tengo que hacer macerar en alcohol. Sí, en alcohol en tu caso hemos dicho alcohol al 96, mal no recuerdo. Ajá. Es un proceso, bueno, en el internet he buscado cómo preparar. Decía que se necesitaba primero la vaselina y se tenía que hacer diluir y luego ponerse las plantas frescas o secas, ahí decía. Ya, está bien. Bueno, eso es lo que en internet, por eso es que recién llega mi gasolina para hacer eso. Ya. Entonces, ya, en el método tradicional que yo les estaba, hemos visto en las diapositivas, usaban extracto. Si no van a usar extracto, utilicen, no importa, otra formulación. Pero eso sí, en el informe que van a presentar tienen que mandar el protocolo. ¿El protocolo qué es? Simplemente es los insumos que utilizas, los materiales y el procedimiento. Nada más, pero tú me sustentas con tu protocolo, normal hazlo de la forma que has encontrado. ¿Ya? Ya, profesor. Pero eso sí, el protocolo tiene que estar, bueno, bien descrito y con bibliografía. ¿Saben sacar bibliografía, no es cierto? La información para el buscado sobre para preparar ese ungüento, ¿será? Ujú. Ya. Entonces los que van a hacer con aceleración, por favor, háganlo de una vez en los solventes que habíamos dicho, ¿no es cierto? Para que no nos gane el tiempo, por favor. Les pido por favor. Ah, de acuerdo. Ahora sí, volviendo al tema entonces. ¿Dónde estaba? A ver, me ven a confirmar por favor si ven la pantalla. Profesor, si en maceración en 40 días, entonces si hago en pocos días, no me va a salir más. Los días simplemente es para aumentar el rendimiento. En 15 días ya se obtiene como... En 7... A ver, en 15 días se obtiene ya buena cantidad de material. Pero si nosotros queremos aprovechar al máximo la plantita, se hacen en un mes en la estación. O sea, para que no estés comprando cada vez más y más material, con un mes es suficiente para extraer todo el principio activo. Pero es suficiente con 15 días para poder trabajar. A ver, espérenme un ratito ya. ¿Me escuchan, señoritas? A ver, déjame poner la diapositiva, ¿ya? ¿Qué ha pasado, Jessy?
Más rato será, es que está viendo reunión acá arriba en COVID y estamos trabajando. A Nancy déjale con los pendientes, ¿ya? Pero eso es porque pues, ¿y dónde está por qué se ha descargado? Ay, si no sea 23 salidas, ¿no sale con lo de anoche más? Ya, 20 Nancy, ya. Ya, ya. Ya, lo que es el sistema, le déjale a Nancy para que más tarde lo veamos. ¿Ya? Ya, ya, chucha. ¿Pueden apreciar la pantalla, no, señorita? ¿Si se ve? Sí, pero Ya. Entonces, estábamos hablando justamente de los productos que son ¿cómo se llama esto? Ah, los que son estériles y no estériles. En la anterior clase hemos hablado de los que eran no estériles, ¿recuerdan? De las formas farmacéuticas no estériles. Entonces, cuando hablamos de productos estériles, ¿qué condiciones tenemos que tener en cuenta? ¿Cuál será la principal condición que debe tener un laboratorio o un área para preparar productos estériles? ¿Cuál creen que sea la principal condición? ¿Dónde están los principales componentes de un... ¿dónde están los mayores componentes que pueden perjudicar la preparación? ¿Dónde creen que estén? ¿Cuál creen que sea el principal culpable para poder deteriorar un producto? Señoritas, ¿me escuchan? A ver, por favor, ayúdenme. Profesora, ¿qué ha dicho? No le entendí bien. ¿Y por qué no preguntan hace rato si no entienden? La única valiente es Karen, las demás. ay, profesor. Sofía, bonito estaba tu techo. Ya, escúchenme, les pregunto. ¿Cuáles serán las condiciones? Ya. ¿Qué factores pueden influir para que se contamine una muestra? ¿Dónde está el factor principal para contaminar las muestras, los productos? En el espacio. Ya. Los microorganismos. En el aire, ¿no es cierto?
en el aire, en el aire, en los objetos, en las manos del personal. Entonces, para evitar al menos, lo demás se puede controlar. En la superficie, los equipos se pueden desinfectar. El personal puede usar equipos como, mejor dicho, puede usar materiales para protegerse, como son guantes, mascarillas, gorras, etcétera. Pero ¿cómo nos protegemos del aire? ¿Dónde están los contaminantes? Justamente tenemos instalaciones especiales. Puedes contar con aire acondicionado, profesor. Ya. Aire acondicionado simplemente va a cumplir la función de bajar la temperatura del ambiente. Eso es el aire acondicionado. Controlar la temperatura. Pero si hablamos de contaminación, el culpable también va a ser el aire. Y justamente para eso necesitamos instalaciones especiales y equipos especiales. A ver, seguimos entonces. Entonces, eso ya, obviamente ya está descrito. Eso está ya en la bibliografía y en libros, porque los cuales tienen que seguirse. Y entonces todo ello, ¿de dónde se ha sacado? De las resoluciones ministeriales. Donde, por ejemplo, estas son las resoluciones ministeriales de nuestro país. Por ejemplo, 055 indica el manual de buenas prácticas de manufactura de productos farmacéuticos. En otras palabras, Talla. ¿no se ve? A ver, déjame revisar. Se ha salido. Ahora sí se ve. Sí se ve, pero chiquititos, letritos, profesor. No, voy a tratar de hacerlo más grande. Por favor, profesor. Si no, no se vale para nada. Ahorita van a leer ustedes, no se preocupen. Te poniendo de costado el celular. ¿Y así? Es que no sé cómo hacer esto. Es que está en PDF y no sé cómo aumentar el tamaño. Ah, ya. ¿Así está bien? Profesor, estaba bien más amplio, como estaba. Solo que cada quien tiene que hacer acercar su pantalla para que lo pueda leer bien. Ya. Pero lea Karen, ya tanto que dice que se puede acercar su pantalla. Ya. Silencio en la sala. Que el burro va a hablar. El que va primero burro será. Ya, de acuerdo. Entonces, como estamos viendo, Sofía, todo jajaja con Sofía. Como les iba diciendo, entonces, para lo que es preparar productos farmacéuticos, sí existe una normativa, dependiendo a qué quiere elaborarse. Entonces, la primera será con las condiciones en las cuales se deben elaborar los productos. Eso está en la resolución ministerial número 055, con el manual de buenas prácticas de manufactura. Después tenemos otro. Si uno quiere trabajar con plantas medicinales o algún tipo de sustancia biológica, tendremos el manual de buenas prácticas de manufactura de productos galénicos y recursos terapéuticos naturales. ¿La normativa dónde está? En la resolución ministerial número 125. Después, si se quiere trabajar con materiales quirúrgicos, médico-quirúrgicos, odontológicos o productos sanitarios también, porque ojo también, el hecho de los insumos médicos es parte de la vigilancia del personal de farmacia. El personal de farmacia es el encargado de fiscalizar, revisar y también distribuir lo que son insumos médicos. ¿Qué ejemplos de insumos médicos conocen, señoritas? Profe. ¿Cuál? El campo. Alérgica. ¿Qué? A ver, Sofía, con más calma, repite, no te escucho bien. Ejemplo de un insumo médico. ¿Cuándo se utilizan? Telescopio, el termómetro. ¿Termómetro? Telescopio. Telescopio.
Telescopio. Eso es para los astronautas. Pero sí, ¿cómo puede repetir la pregunta? Ejemplo de insumos médicos, he preguntado. Telescopio creo que es más para los Una astronautas, ¿no? jeringa, Ah, acá está, correcto. una jeringa, bolsa con cánula. Correcto, todos esos insumos que utilizan para el cuidado del paciente. Guantes, gorras, mascarillas. Después insumos está, ¿cómo se llama? Equipo microgotero, jeringas, bolsa correctora de orina. Hasta los frascos de orina pueden pertenecer a este grupo. El detalle cuál es, que nosotros como personal también de farmacia somos los encargados de revisar, distribuir y controlar los medicamentos. Entonces, no solamente es para medicamentos y productos naturales, también estamos, la ley nos faculta el de cuidar y velar por los insumos médicos también. Y toda la normativa acerca de esos productos están en la resolución ministerial número 204. Después tenemos también los cosméticos, porque los cosméticos también son parte de nuestra labor. En cosméticos estamos hablando de cremas, ¿no? Cremas para hidratantes, rejuvenecedoras, desmaquillantes y todo lo que hemos observado. Esa está en la edición número 516. Y con respecto a los productos de higiene personal, bueno, no sé qué está en la edición 121. Entonces todo esto está en normas. No hay algo que uno se puede inventar. Si uno quiere, digamos, tener su laboratorio de productos galénicos, tiene que leerse las normas de la resolución ministerial número 125. Y dependiendo al rubro que uno quiere empezar a emprender, tiene que leerse la normativa respectiva. ¿De acuerdo? Ahora, las instalaciones. Las instalaciones tienen que contar con un almacén de materia prima y producto terminado. Con unas áreas de control de calidad, como son un área de control de calidad, tanto para el ingreso de los insumos como para la salida de los productos ya terminados. Áreas productivas. Bueno, va a depender de cuándo va a depender de lo que vaya a elaborar la industria. Las industrias grandes obviamente van a tener sus apartados y sus despachos para cada área. Pero bueno, los laboratorios pequeños se dedicarán solamente a una línea, ¿no? Puede ser una línea de productos galénicos, cosméticos, otro puede ser línea de jabón, bueno, no sé, productos orales o productos sólidos, semisólidos, etcétera, etcétera. Entonces, cada área, o mejor dicho, cada establecimiento debe tener con diferentes áreas. Y cada una debe ser especial. Por ejemplo, en esta diapositiva podemos ver que tiene el área productiva, tenemos para productos estériles, después productos no estériles y productos especiales, gases medicinales y dispositivos médicos. En productos estériles, líquidos sólidos, semisólidos, ¿no? Aquellos que vayan a ser introducidos en el organismo. No estériles, líquidos sólidos y semisólidos. Productos especiales, tenemos líquidos sólidos, semisólidos también, como son los medicamentos metalactámicos, oncológicos, hormonales, inmunosupresores, entre otros. También puede haber gases medicinales o dispositivos médicos. A ver. Como pueden ver en la imagen se ve una industria. Más que una industria parece una universidad con tanto espacio y tantas áreas, ¿no es cierto? Justamente las industrias de otros países tienen esas características de tener en diferentes ambientes y localidades las respectivas áreas para su producción. Entonces entraremos en detalle con las formas farmacéuticas estériles. Bueno, si se animan o de repente llegan a trabajar a un área que es de un producto farmacéutico estéril, van a encontrar las siguientes características. Primero, ¿qué podemos ver? Es preparada en la industria para definir los parámetros que serán utilizados en el proyecto. Deben tener un lenguaje simple y fácil de entendimiento. Ejemplo de las unidades de requerimiento de usuario. ¿Qué es lo que no va a necesitar una industria para fabricar productos estériles? Primero tiene que ser de fácil limpieza. Si estamos hablando de fácil limpieza, entonces, ¿de qué material tendrá que ser el piso y las paredes? El piso debe estar hecho de, ¿cómo se llama esa cosa? Cerámica, Ya, de mayólica, ¿no? Mayólica, cerámica. Pisos también.
Ujú, correcto. Aló, Hola, amor, ¿dónde estás? estoy en clases. ¿Qué pasó? Ahí, chicha. Ya. Chao, chao. Ay, ya, se salió la bendita diapositiva. Entonces, les iba mencionando. ¿Qué hemos dicho, no es cierto? Como se iba mencionando, tiene que ser de fácil limpieza, por eso estábamos hablando de cerca del material del piso. Puede ser mayólica, losa, cerámica. Si tienen dinero, mármol. Pero eso sí, tiene que ser de fácil limpieza, impermeable, que el detergente pueda, mm, puede entrar a todas las superficies. Y otro más importante también con respecto a las esquinas. Dice, debe ser de canto rodado sanitario. ¿Qué era el canto rodado? ¿Qué pueden observar en el cuadrito de la izquierda? Oye, profesor, pero sí dice que tiene que haber una cosita. Así como se llamará el nombre. Lo pone como una, no sé, cosita, una capita, creo, cada esquina lo pone. Con los bordes. Ajá, eso es justamente lo que se observa ahí. No debe haber ángulos, no debe haber una esquina donde la tierra o el polvo se pueda esconder. Tiene que tener una, como una curva. Son esquinas sanitarias, ¿no? Medio circulares. Ajá, exacto. Eso acá en la diapositiva le estamos poniendo el nombre de canto rodado. Canto rodado. ¿Ya? Como les decía, justamente sirve para que no se escondan ahí ni polvo, ni tierra, ni suciedad. Y sea fácil su limpieza. Entonces, o sea, eso es lo más importante con respecto a fácil limpieza. Las paredes también tienen que ser de si es pintura, una pintura impermeable o lavable. Y si no, puede ser de mica. Hay otros tipos de paredes, o de losa o de mica. De mica. Hay unos tipos de como plástico es. Pero bueno, ya van a ver, si que vayan a trabajar ahí, ya se van a percatar. Entonces, después hablamos de la temperatura, una temperatura controlada menor a 25 grados centígrados. Y bueno, ¿y con qué controlábamos la temperatura? ¿Qué equipo usábamos? ¿Qué hemos dicho al inicio? ¿Qué usábamos para bajar la temperatura? El equipo. Aire acondicionado, profesor. Nada. El aire acondicionado. ¿Lo dije? Ya, el aire acondicionado nos sirve para bajar la temperatura, para mantener la temperatura controlada dentro de las instalaciones. Ahora, la humedad también, la humedad tiene que ser menor a 80%. Eso se logra con los equipos deshumidificadores, o si no, simplemente con máquinas extractoras de aire. ¿Ya? Luz inactiva. Iluminación. La luz tiene que ser una luz que no vaya a producir deterioro del producto. Tiene que ser una luz ultravioleta. Ese tipo de luz que no vaya a deteriorar los productos cuando se estén elaborando, ¿ya? Ajá, presión positiva o negativa. Eso es algo interesante hablar, ¿ya? Las presiones. Se trata de que cuando uno ingresa a un ambiente va a existir una corriente de aire en el cual saca todo el aire que puede ingresar. ¿Cómo le puedo decir? Es como si dentro de la habitación existiera como un ventilador, ya que todo el tiempo esté expulsando para afuera el aire que ingresa. Más adelante vamos a ver.
Ya, pero es un juego de aire. Ustedes saben que el polvo, las partículas pueden estar flotando en el aire. Entonces, estos equipos, esos extractores, lo que hacen es hacen recircular el aire. ¿Para qué? Para que se tenga un aire limpio, un aire puro. Bueno, vamos a verlo más adelante entonces. Bueno, en el artículo 80 de la resolución de buenas prácticas de manufactura nos dice que las instalaciones deben ser ubicadas, diseñadas, construidas y adaptadas y mantenidas de tal forma que sus propiedades sean para las operaciones que se utilizan en el. Permítame un momentito, por favor. Terrible. De acuerdo, entonces estábamos viendo acerca de los artículos y en qué número, los numerales que disposición son las que nos indican. Entonces, las instalaciones deben estar ubicadas en un ambiente tal que considerará un conjunto de medidas destinadas a proteger las operaciones de fabricación. Número 82. Las instalaciones usadas para la fabricación de productos farmacéuticos deben estar diseñadas y construidas para facilitar el saneamiento adecuado. Bueno, eso se refiere a las áreas netamente de producción. Es decir, que tienen que tener el espacio suficiente, el área suficiente para que puedan ser desinfectadas periódicamente o antes de que empiece la producción. Las instalaciones deben mantenerse en un buen estado de conservación y se debe asegurar que las operaciones de mantenimiento y reparación no pongan en peligro la calidad de los productos. Las instalaciones deben limpiarse adecuadamente y en caso necesario desinfectarse de acuerdo a procedimientos detallados por escrito. Acá es algo interesante. Es cierto que nosotros podemos tener la mayor predisposición de que el ambiente cumpla con todas las características, pero como ustedes saben, con el pasar del tiempo siempre se llega a deteriorar. ¿Qué es algo característico que pasa con la mayólica? A ver, señoritas, una pregunta. ¿Qué pasa cuando una mayólica, una losa, le cae un objeto pesado? ¿Qué suele suceder? Se raja, se hace como astillas. Se raja, se rompe, ¿no es cierto? Y se puede hasta desprender el producto, o mejor dicho, el material. Si se desprende, obviamente, esa esquina, ese hueco, podríamos decirlo, ese bache, ese hueco, va a alojar
partículas como es polvo, tierra o cualquier sustancia que ingrese. Entonces es importante darle un mantenimiento al área de trabajo. Y también hay que tener en cuenta el momento de la reparación. ¿Cómo se repara una mayólica rota en el piso? A ver, ¿cómo se imagina que suceda? ¿No es preferible sacarlo y poner otro ahí? Ya, pero ¿cómo se hace eso? Simplemente se saca nomás. Se saca nomás el codito. ¿Con qué se lo sacan? ¿Qué tendrían que hacer para sacar? Hay una herramientita, no sé cómo se llama. Ya, pero es una sierra, ¿no es cierto? Tiene que cortar los bordes. No solamente ese cuadradito que está dañado y lo ponen otro nuevito ahí. Ya, pero para sacarlo o simplemente viene el albañil y con su mano lo despega lo del piso. No sé cómo se Ya, llama. se llama moladora. Es una sierra que permite cortar la mayólica. Pero esa mayólica, digamos, esa herramienta, esa moladora, ¿qué puede producir? ¿Qué va a suceder cuando empiecen a cortar el piso? Va a levantar Ahí está, a eso iba. Va a levantar polvo. Va a contaminar todo. Entonces, también hay que tener en cuenta eso. Que al momento de hacer las reparaciones, la planta debe estar en, ¿cómo puedo decir? En desuso. O mejor dicho, que esté... ah, que esté en descanso, ¿no es cierto? A ver, discúlpeme, señorita, un momento. Hola, Ros. Mira, me dijo que no había unas cuantas, nomás que no faltaban, que no podían ingresar. Porque, lo que dije era poco nomás. Me dijo, porque Nancy estaba dictando. Wow, tanto. Porque en la tarde estuvimos digitando todo lo que era de, ¿cómo se llama? De Jessy, con Nancy estuvimos digitando, porque le dije, ya, mira Nancy, yo he digitado tus recetas, apóyale a Jessy con las suyas, es lo que y estuvo ingresando. Y ahora, ya. Ya para las... ¿Qué hora es ahorita? 4, 5. Ya, ya. Ya. Ya, ya. Entonces la apoyaré esta vez a Jessie. Ya. Ujú. De hecho. Ay, mierda. No, disculpen, señorita, están que me llaman y molestan a cada rato. Eso le estaba diciendo que hay que tener en cuenta que cuando se vayan a hacer reparaciones, la industria tiene que dejar de hacer sus actividades. O al menos esa área tiene que estar apartada de la producción. Porque puede llegar a contaminar la elaboración de los productos.
Otro que es importante también es acerca del suministro de energía. La iluminación, temperatura, humedad y ventilación deben ser apropiados de tal forma que no influyan negativamente, ya sea directa o indirectamente, en los productos farmacéuticos. ¿Ya? Muchas ocasiones puede ver que incluso haya cortes de energía eléctrica. Entonces, para eso, si es posible, la industria o las instalaciones tienen que tener sus propios abastecedores de fluido eléctrico. Las instalaciones deben ser diseñadas y equipadas de tal forma que ofrezcan la máxima protección contra el ingreso de insectos y animales. Eso tiene que ser bueno, ahí para evitar eso tiene que haber también un protocolo para desinfección y esterilización, ya pues que pueden entrar insectos o hasta roedores. Y lo segundo, tener las entradas y las salidas adecuadamente cerradas, podríamos decir, ¿ya? Pues para que se evite el control o el ingreso de cualquier tipo de agente contaminante. Ahora, otras indicaciones más que no se nos dan. El área de pesada puede ser parte del área de almacenamiento o el área de producción. Otra indicación más, el pesaje de las materias primas debe realizarse en áreas separadas destinadas para ese fin, con dispositivos especiales para controlar el polvo, evitar la contaminación cruzada y facilitar la limpieza. Entonces, nos da dos opciones, o donde el área de pesado puede estar al ingreso dentro de la área de producción o ya afuera, siempre y cuando estas cumplan las condiciones para llevar una adecuada limpieza. Áreas de producción, artículo 100. Con el objeto de reducir al mínimo el riesgo de peligro médico serio causado por la contaminación cruzada, se debe contar con instalaciones independientes y exclusivas para la fabricación de ciertos productos farmacéuticos, tales como los materiales altamente sensibilizantes o preparaciones biológicas. La fabricación de algunos productos tales como algunos antibióticos, hormonas u otras sustancias no deben efectuarse en las mismas instalaciones. En casos excepcionales puede permitirse el principio activo el trabajo en campana, es decir, con intervalos de tiempos y limpieza adecuados entre una y otra producción. Bueno, lo que nos habla acá de la contaminación cruzada es agarrar una materia prima, pesarla y inmediatamente después utilizar ese mismo equipo para pesar otra sustancia. Eso, como ustedes saben, si uno no se limpia adecuadamente o no lleva un buen control del material utilizado, puede incorporar sustancias de una formulación a otra formulación. Bueno, para hacerlo más simple, pongamos el ejemplo siguiente. En un área de producción se quiere elaborar paracetamol, ¿ya? Y entonces el personal ha utilizado una balanza para pesar el principio activo que era paracetamol. Ahora, si el equipo no ha hecho una buena limpieza o de repente en el aire está circulando las partículas de paracetamol, cuando el siguiente personal ingrese a hacer el pesado para elaborar, no sé, una ampolla, por ejemplo así, y digamos tiene que ser una ampolla de metamizol, utiliza la misma balanza para pesar el metamizol. Pero ¿qué pasará si no se ha limpiado adecuadamente? ¿Habrá contaminantes en esa balanza? Sí. Sí, ¿no es cierto? Entonces, eso es algo que nos permite, controlar y identificar, hacer un buen control de la limpieza, para que evitar la contaminación cruzada. Y si no se puede, si en esa planta solamente se va a fabricar ese producto, de repente utilizar una balanza para cada material, para cada insumo, cosa que se evita también la contaminación por otros productos. Las instalaciones estarán ubicadas de tal forma que la producción se lleve a cabo en un orden lógico y concordante en la secuencia de las operaciones de producción. Asimismo, deben reunir las condiciones exigidas de limpieza. Acá nos dan otras indicaciones más con respecto a la preparación de productos estériles. Las áreas de trabajo y almacenamiento durante el proceso deben permitir la lógica ubicación de los equipos y materiales. Es decir, que las mesas o las mesas de trabajo deben tener el suficiente espacio y lugar para que puedan ponerse ahí los equipos que se utilizan. Cuando las materias primas, materiales de empaque primario y los productos a granel o intermedios estén expuestos al ambiente, las superficies interiores, es decir, paredes, pisos y techos, deben ser lisas y estar libres de grietas y aberturas, y no despedir partículas. Además, deben ser fáciles de limpiar adecuadamente y, si es necesario, de desinfectar. Se está refiriendo que cuando hablamos de materias primas, justamente el ambiente donde van a ser almacenadas esas o van a ser abiertas para la producción, el ambiente tiene que estar totalmente libre de contaminantes.
y las superficies a limpiar deben ser las más impermeables posibles. ¿Para qué? Para que uno, el polvo del ambiente no se pegue en esas paredes, y segundo, para que el mismo polvo de los insumos tampoco se vaya a impregnar en las paredes, pisos o techos del ambiente. Algunas veces suele suceder que se utilizan medicamentos simples, como son los medicamentos para analgésicos, antibióticos, pero en algunos lugares pueden trabajar y elaborar productos oncológicos, y esos productos oncológicos pueden traer graves problemas a la salud. Bueno, ya no sé si habrán tocado el tema con respecto a los productos oncológicos, pero vale la pena mencionarles y recordarles que los productos oncológicos son de mucho cuidado. Porque ¿qué podría pasar si una persona sana agarra o es expuesta a un producto oncológico, así como principio activo? Porque son algo, ¿cómo se podría decir? Tóxicos, no creo. Exacto, son tóxicos. Son citotóxicos, por eso se llaman, es el otro nombre de los oncológicos, citotóxicos. Entonces, ¿qué pasa si una persona coge? No simplemente coge, sino ese producto se entra en contacto con su piel. Produciría reacciones adversas. ¿Cuál es el efecto adverso de los medicamentos oncológicos? A ver, lo que utilizan que las personas que tienen cáncer para eso son problemas de la piel, irritaciones. ¿Saben qué puede darle a una persona que coge o entra en contacto con sustancias oncológicas? Le puede dar cáncer. De verdad, no estoy bromeando. Es el efecto adverso de los oncológicos, generar cáncer. Es por eso que los ambientes donde se elaboran estos productos son ambientes cerrados, con un propio sistema de flujo de aire, y el personal utiliza más EPPs que para que uno que va a entrar a tratar a un paciente con COVID. Así es como funciona. Entonces, no solamente es por el riesgo de que se contamine el principio activo, sino que el mismo medicamento vaya a contaminar el ambiente. ¿Ya? Las tuberías, artefactos de iluminación, puntos de ventilación y otros servicios deben ser diseñados y ubicados de tal forma que no causen dificultades en la limpieza. Los drenajes deben ser de tamaño adecuado y tener trampas para evitar la corriente. Se debe tratar de evitar la instalación de canales abiertos, pero si esto es inevitable, ellos deben ser de poca profundidad para facilitar la limpieza y desinfección. 106. Las áreas de producción deben tener ventilación efectiva, con instalaciones de control de aire, incluyendo control de temperatura, humedad y filtraciones adecuadas a los productos que en ellas se manipulan, a las operaciones realizadas y al ambiente exterior. Dichas áreas deben ser controladas regularmente durante los procesos de producción y fuera de ellos, con el fin de asegurar el cumplimiento de sus especificaciones de diseños. Las instalaciones para el empacado de productos farmacéuticos deben estar diseñadas y planificadas de tal forma que se eviten confusiones y contaminación cruzada. Igual que al momento del pesado, al momento de la elaboración en sí, de la producción, también deben tener sus ambientes destinados para el almacenamiento y empacado de los productos terminados. Normas complementarias y de apoyo para los productos estériles. Bueno, acá ya entra en detalle más sobre los productos estériles, con lo que teníamos pendiente. En el artículo 266 nos dice que, si bien estas normas no reemplazan a ninguno de los capítulos anteriores ya vistos, sí de segundo destacan algunos puntos específicos para la fabricación de preparaciones estériles, a fin de reducir al mínimo los riesgos de contaminación microbiológica por partículas y pirogénica. ¿Qué era una partícula pirogénica? ¿Han escuchado hablar de ese término? Yo, pero
hacia fiebre. Ya, correcto. Entonces se tiene que evitar que haya partículas perigénicas y contaminación microbiológica. La producción de preparados estériles debe llevarse a cabo en áreas limpias el ingreso a los cuales debe efectuarse a través de esclusas de aire, tanto para el personal como para los materiales. Las áreas limpias deben de mantenerse de conformidad con normas apropiadas de limpieza, a las cuales se debe suministrar solamente aire que haya pasado por filtros de comprobada eficacia. Las diversas operaciones de preparación de componentes, de preparación de productos, llenado y esterilización deben llevarse a cabo en zonas separadas dentro del área limpia. Las áreas limpias destinadas a la fabricación de preparaciones estériles se clasifican según las características exigidas en el aire, en grado A, B, C y D. Vamos a ver eso en estos momentos. Como les decía, cuando estamos trabajando con productos estériles, tenemos que tener mucho cuidado con el aire y las partículas que flotan en este. ¿Por qué? Porque uno no puede percatarse, uno no puede ver esas partículas y tienden a sentarse, tienden a caer y colocarse sobre la producción. Entonces, como estamos hablando de productos estériles, estas no deben contener ningún tipo de contaminante. Para ello se utilizan algunos tipos de aire, ¿ya? De filtros de aire. Y vamos a tener un grado. Según el grado, va a determinar cuán puro o cuán limpio esté ese aire. Por ejemplo, en la clase D, nos dice que en un metro cúbico debe haber como máximo 3.500 o 3.500.000 partículas. El número de partículas. Ya, en la clase C, que es más estricto, habrá 350.000 partículas. Y en la clase B, 3.500 partículas. Y en la clase A, cuando estamos trabajando productos estériles, altamente puros, tendrá que tener simplemente 3 a 5.000 el número de partículas por metro cúbico. Pero ¿cómo es que se logra esto? ¿Cómo hacemos que las partículas, o cómo sacamos las partículas flotando del aire que está circulando? ¿Qué utilizaríamos, señoritas? A ver, ¿qué opinan? ¿Cómo limpiamos el aire? Hay un equipo que encarga de hacer la limpieza. Ya, pero del aire, ¿cómo limpiamos el aire? Vamos a utilizar dos cosas, unos ventiladores y unos filtros, ¿de acuerdo? Unos ventiladores y unos filtros. Como pueden ver, ¿en qué dirección circula el aire en estos cuadros? ¿En qué dirección circula el aire? No se ve la pantalla. Ahora, No sé. ahora si se ve, ya, ¿en qué dirección circula el aire? A ver, chicas, ¿qué opinan? Mira, ¿hacia dónde van las flechitas? Mira, con la personita se van a dar cuenta, ahí hay una personita parada. ¿El aire en qué dirección viaja? ¿Alguien? De la señora Juana Manelo, escribando de referencia.
Blando de referencia. Necesito su... Lojita roja. Ah, de la señora que hace. Sí, sí. Ya. Ah, Sofía. Sofía. Vamos con el altavoz. A ver, Dana, Elizabeth, Karen, Marilyn, Rosemary. ¿En qué dirección viaja el aire? No sé si se pueden percatar que el aire está yendo de arriba para abajo y se va a los costados. ¿Se ve o no se ve? Sí. ¿Por qué no dicen de antes eso pues? Entonces, acá, en esta parte, va a haber un... vamos a ver si conocer lo que llaman filtros EPA. Unos... como una especie de telas, se encargan de atrapar el polvo. ¿Ya? Y cuando el aire circula por acá, el aire tiene que ir por fuerza, tiene que pasar por estos filtros. Y al pasar el filtro, solamente va a dejar pasar el aire y las partículas van a quedar atoradas. Algo así como cuando uno filtra con papel filtro. ¿Han utilizado papel filtro alguna vez para hacer algún tipo de preparación? ¿No conocen el papel filtro? ¿Han filtrado alguna vez en algodón al menos? No, profesor. ¿Tampoco? Tampoco, no he agarrado nada. Filtros. Mucha, ¿cómo les explico pues, entonces? Ya, bueno, a grandes rasgos puedo decir ya. Vamos a decir que son como ventiladores. En estos ventiladores existen unos filtros, unas telas, por el cual el aire pasa, pero la tela es tan fina que solamente deja pasar el aire. Y las partículas van a quedar atrapadas en esa tela. Entonces, si solamente pasa el aire, ¿este aire estará limpio, contaminado o cómo estará? ¿Cuál, profesor? ¿Qué? ¿Cuál? ¿Cuál? El aire, pues. ¿Ve la diapositiva o no se ve la diapositiva? Está filtrado, supongo que lo que se ha entrado el aire si está filtrado, supongo que está limpio. Ya, pues digan eso, pues. Sí, está limpio, profesor. Entonces, estos ambientes... Eso estoy diciendo yo, profesor, hace rato todavía. Hace rato. Ya, pues, en estos ambientes donde se van a elaborar productos, el aire va a entrar prácticamente limpio. ¿Por qué? Porque hay unos filtros que van a ayudar a retener las partículas. Entonces, es ahí donde el personal puede hacer y trabajar tranquilamente, así evitando cualquier tipo de contaminación en el ambiente. Profesor, una pregunta, ¿por qué hay ese colorcito flechita en color moradito? Ya. Y en otros lados no. Nos está mencionando que, en qué momento, y primero es cómo es construido un ambiente. Van a ver una entrada de aire y dos salidas. La entrada de aire es la parte de arriba, ¿ya? La parte de arriba es la entrada de aire. Y las salidas son la derecha, bueno, va abajo por la derecha y la izquierda. Cuando está en descanso, solamente va a funcionar el ventilador de arriba, ya ayudando, empujando el aire para que circule por abajo. Cuando esté en operación, va a funcionar este extractor. Este extractor va a funcionar, es como en vez de estar botando aire, succiona aire. Y entonces el aire entra por acá, un filtro y un segundo filtro se encarga de succionar y atrapar las partículas. ¿Por qué? Porque es el área donde está ahí el trabajador. Puede ser que el trabajador también consigo mismo traiga algunos contaminantes. Entonces, estos ventiladores se encargan de retirar o succionar el aire que está alrededor del personal. ¿Para qué? Porque bueno, su área de trabajo esté más limpia. ¿De acuerdo? El morado simplemente significa que está encendido ese ventilador. ¿De acuerdo? ¿Entendiste, Sofía, o lo vuelvo a repetir? Sofía. Sí, ya se entendió, profesor, ya se entendió. Ya. Entonces,
Cada operación de fabricación requiere un nivel apropiado de limpieza del aire para reducir al mínimo los riesgos de contaminación con partículas o carga microbiana del producto o de los materiales que se estén manipulando. Cuando el producto se expone al ambiente, las condiciones de partículas y microbios indicadas en el cuadro 1 deben mantenerse en la zona inmediatamente vecina al producto. Esas condiciones deben mantenerse también en todo el entorno del producto. Si el personal no está presente en el área de procesamiento y las condiciones se deterioran por cualquier razón, debe ser posible volver a las condiciones recomendadas después de un transcurso de un breve periodo de limpieza. El empleo de la tecnología de producción absoluta y sistemas automatizados para reducir al mínimo la intervención humana en las áreas de procesamiento puede facilitar considerablemente el mantenimiento de la esterilidad de los productos farmacéuticos. A ver, en resumidas cuentas, si bien es cierto que se puede utilizar al personal de limpieza, o sea, un personal de limpieza, no una persona que venga y haga el aseo del ambiente, ese personal de limpieza también puede generar otro tipo de contaminación. Por ejemplo, una pregunta, señoritas. Si el personal de limpieza entra con un trapeador, ¿ese trapeador creen que esté limpio, es estéril? No. No es cierto. Suele utilizar pañuelos, trapeadores, escobas, bueno, no sé, otros implementos. Lamentablemente, por más cuidado que se tenga, por más desinfección que tengan, estos también son fuentes de contaminación. Por tanto, no es recomendable que en estos lugares haya trabajos de personal en sí, salvo cuando ya se terminan las operaciones. Si no, por el contrario, se sugiere que utilicen estos equipos automatizados. ¿Para qué? Para que vayan retirando los contaminantes del aire. Digamos que existe menos probabilidad de contaminación al usar estos equipos que usando un personal de limpieza. ¿Ya? Ya. Fabricación de preparaciones estériles. En esta sección, las operaciones de producción se dividen en tres categorías. La primera de las cuales, la preparación se sella en su recipiente final y se somete a una esterilización terminal. La segunda, en la cual la preparación se esteriliza por filtración. Y la tercera, en la cual la preparación no puede esterilizarse ni por filtración ni por esterilización. Y por consiguiente debe producirse materias primas estériles y una forma farmacéutica aséptica. Entonces acá nos menciona tres tipos de formas de tener un producto estéril. La primera es por calor o por radiación. Como les decía, a ver, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tenemos una ampollita, dígame un medicamento en ampolla, cualquiera. Gentamicina. ¿Cuál? Gentamicina. Ya, muy bien, la gentamicina, por ejemplo, eso viene en una ampolla sellada, ¿no es cierto? Una ampolla sellada en la cual el principio activo ya está inmerso. Pues lo que nos dice la primera categoría es que se fabrica de forma normal una ampolla de gentamicina, ¿ya? Pero el detalle es cuando termina ya su producción, cuando ha sido envasado y sellado, puede someterse a calor o a radiación, la misma ampolla, con el fin de matar a todos los contaminantes que estén presentes en ella. Entonces, si nosotros matamos a las bacterias o contaminantes que estén dentro, ¿ese producto estará estéril? Repito la pregunta nuevamente, ¿ya? En la primera categoría nos indica que se utiliza para productos sellados, es decir, cuando un producto ya se ha terminado de elaborarse. Pero para corroborar y terminar de verificar que el producto sea estéril, lo que se hace es que a la ampolla o al vial se le someta a temperatura o a radiación, con el fin de terminar de matar todas las partículas que posiblemente puedan estar flotando en ese ambiente, en ese líquido. Bueno, nosotros cuando erradicamos todo ese tipo de contaminación, podríamos decir que es estéril. ¿Se entiende eso? Esterilizar ya cuando el producto ha sido terminado. ¿Sí, no es cierto? Ya, entonces esa sería la primera categoría. Esterilizar cuando el producto ya ha sido terminado, con radiación o con calor. La segunda nos está hablando de filtración. En la industria, y bueno, con la ciencia también,
podemos dar o decir que existen productos que ya son totalmente, o existen filtros muy muy eficaces. Entiéndase como filtro aquel objeto que va a ayudar a separar algunos contaminantes de una solución o de algo que se desee filtrar. Entonces, eso va a aplicar generalmente a productos que vienen en solución. Cuando el producto está en solución, ¿cómo está el principio activo incluido en esta forma farmacéutica? ¿Qué dijo, profesor? Cuando los productos farmacéuticos están en solución, ¿cómo está el principio activo? Todos están disueltos. Principio activo. Está disuelto, ¿no es cierto? Ya. Ahora, si está disuelto, ¿podremos filtrar lo que esté disuelto? No. No, correcto. Pero sí se puede filtrar todos los contaminantes que puedan flotar en esta solución, ¿no es cierto? Justamente aprovechando eso, se utilizan unos filtros muy especiales. Unos filtros cuyos huequitos son muy chiquititos, pero son lo suficientemente pequeños para que puedan retener las bacterias y partículas que estén suspendidas o flotando en ese líquido. Tan eficaces son estos filtros que pueden purificar por ejemplo, las ampollas. Algo muy característico común también suele suceder con el agua. No sé si alguna vez se han percatado las aguas que venden, las aguas de Un Sol, Ese Cielo, San Luis, San Mateo. ¿Se han percatado qué tipo de agua es? De agua. ¿Qué tipo de agua es? Pues, ¿qué tipo de agua consumen? Hay agua mineral, hay agua ozonizada, agua purificada, agua de mesa, tantos tipos de aguas hay. ¿Qué tipo de agua es? San Luis creo que es agua. ¿Qué? San Luis creo que, profesor, es ¿Qué es lo suyo? ¿Estás en turno? agua purificada. ¿Qué? Correcto, es agua purificada. Es agua purificada. Y simplemente, ¿cómo se obtiene el agua purificada? Filtrándola con filtros obviamente son filtros especiales que tienen que atrapar a todas las partículas que estén flotando en este agua. Entonces, simplemente podríamos decir que es agua de caño que ha sido purificada y ha sido envasada. Ese es el agua purificada. ¿De acuerdo? Porque otro es agua ozonizada, otro es agua alcalinizada y otro es el agua mineral. Pero el agua purificada generalmente se obtiene por filtración, sometiendo al agua a un proceso de filtración para separar todas las partículas y bacterias que vayan a contaminar, que puedan contaminar. ¿De acuerdo? ¿Cómo si me desconoce? Y entonces ese tenemos el segundo método de esterilización, que es por filtración. El tercer método será de todo el procedimiento. Es decir, desde el momento que se empieza la producción, se tiene que mantener un cuidado adecuado para que ninguna parte de la elaboración sufra algún tipo de contaminación. Es decir, si utilizamos principios activos estériles y durante toda la producción se mantiene en cuidado cómo terminar ese producto. ¿Cómo debería terminar ese producto? Tengo que traer, ¿no? Estéril. Correcto. Entonces, ese es el tercer método de esterilización, ¿ya? Con los principios activos estériles. Ahí está. Bueno, esto más termina y pasamos a la siguiente. Siempre que sea posible, se debe evitar la instalación de sumideros y drenajes, o bien excluirlos de las áreas donde se efectúan operaciones asépticas. Entonces, no se debe utilizar sumideros ni desagües en las áreas asépticas. ¿Por qué? Porque por ese mismo sumidero pueden salir vapores y polvos que pueden contaminar el ambiente. Las habitaciones destinadas al cambio de vestimenta deben ser diseñadas como esclusas de aire para separar las diferentes etapas del dicho de cambio. ¿Ya? O sea, sí, los ambientes, los vestidores también tienen que tener su propia ventilación.
Además debe mantenerse una presión positiva de aire con relación a las áreas circundantes de todas las condiciones de operación. Es decir, el aire debe ir circulando siempre. Y en lo posible utilizar su filtro para que no tenga problemas. Bien, acá tenemos un cuadro. Se puede ver, se puede apreciar la diapositiva y el plano del cuadro. Sí, profesor. Ya, de acuerdo. Entonces, si se percatan, las áreas de la producción están separadas. Tenemos una área de preparación de soluciones. Tenemos acá área de preparación de equipos y componentes y otras esclusas más. Entonces, si el personal desea ingresar al área de fabricación, tendría que entrar por esta parte, ¿no? Por el área de cambio de ropa. Ingresa a una puerta, el aire la tiene que purificar, nuevamente ingresa a otra puerta, acá será donde se va a cambiar y después ingresará a otra zona, ya totalmente con la ropa cambiada. ¿Ya? Y una vez que está en el interior, van a pasar por diferentes tipos de ambientes, los cuales van a ir purificando el aire poco a poco hasta llegar a las diferentes áreas. ¿De acuerdo? Esto con respecto al ingreso del personal. En cambio, tenemos otra esclusa para que es el ingreso de insumos o materiales, donde los insumos llegan a este área, a este apartado. Espero que se pueda ver lo que estoy señalando. Y acá, son sometidos también a presión de aire para que puedan ser, el ambiente pueda ser limpio. Y de ahí ya se obtendrán los principios activos para pasar al proceso del área de producción. Ahora, no sé si pueden observar estas dos acá como unos redondos de color naranja. Sí. Lo que pasa, estos son especialmente para que el personal no entre con toda la personal y todo no entre con los materiales, sino simplemente esto es como una ventanita por el cual se pone el material y pasa a través de como una ventana. ¿Para qué? Para que el personal evite su ingreso a las áreas del llenado séptico. ¿Ya? Entonces son como ventanitas que van a permitir el ingreso de material de esa zona. Entonces, como se puede apreciar en la diapositiva, estamos viendo cómo son las instalaciones de un ambiente estéril. Por ejemplo, en una sala limpia estamos viendo cómo son los pisos, cómo son las puertas, las ventanas. Siempre, en lo posible, siempre tratando de evitar superficies donde se pueda impregnar el polvo. En abajo podemos ver también en la misma sala, pero a diferencia de estas, podemos ver acá, no sé si se observa, como unas rendijas. ¿Se observan las rendijas? Sí. Ya, esas rendijas sirven para extraer el aire. Y en su interior están los filtros, esos filtros que van a ayudar a atrapar las partículas. Entonces, estas rendijas son las encargadas de purificar o limpiar el aire. También quiero que observen cómo está el personal que está elaborando los productos. ¿Cómo está arriba el personal? ¿Qué vestimenta utiliza? ¿Qué indumentaria está utilizando el personal? ¿Pueden percatarse? ¿Tendrá algún espacio libre ese personal? ¿Algún lugar donde se puede visualizar su ropa? No. Si pueden observar, si ven con suficiente detenimiento, vamos a observar que el personal está cubierto de cabeza a pies. Ni los ojos están al descubierto, ¿ya? Justamente porque están trabajando en lugares estériles. Van a contar de doble equipo de protección. Por debajo de esa ropa azul. Sí, te escucho, Sofía. Una pregunta. Dentro de esas vestimentas, ya que están todo tapados con sus lentes y guantes, dentro de eso, ¿llevan llevan ropa? Claro, ¿O no? su propia ropa. Con eso no. No, tienen su propia ropa. Será pues un polo y un pantalón algo ligero.
Y encima de eso tienen otro EPP, tienen su mameluco. Y encima, mira, tiene su mameluco, su par de guantes, su gorra. Y obviamente su mascarilla, es una mascarilla en 95. Y por encima de eso recién llevan esta vestimenta azul. ¿Ya? Con botas especiales, guantes de nitrilo. Guantes de... o sea, está llevando 3 vestimentas, su propia ropa y 2 equipos de seguridad. Y por debajo también lleva la doble guante, ¿ah? Doble guante. El primero es un guante estéril, el blanco, el simple. Y por encima el guante de nitrilo. Son guantes especiales y resistentes. Ya los famosos guantes de nitrilo. O sea, el personal está con doble protección de EPPs. ¿Alguna pregunta? Por eso, ya, por eso si se preguntaban o bueno, cuestionaban cómo es que el personal respira, porque también el propio aliento puede hasta traer contaminantes, es que utilizan mascarillas, ¿ya? Las mascarillas N95 sirven también para evitar contaminación por el propio aliento del personal. Entonces no solamente hay que cubrir lo que es el ambiente ni las instalaciones, también el mismo personal tiene que tener su propio cuidado de no contaminar nada. Bueno, como decía acá, las puertas tienen que tener revestimiento en plancha de acero liso. Sistema de cierre con electroimán y cierre eléctrico mecánico con comandos de acceso por botón o presión o lectura de tarjeta. Bueno, en las grandes industrias será así, ¿no? Debe tener un visor con vidrio doble presurizado con gas inerte. Y bueno, lo que sí encontramos en los otros lugares, que son los cantos rodados. Acá, como pueden ver, son los filtros, unos filtros que van a ayudar a purificar el aire, que están extrayendo el aire del interior de la industria. Como pueden ver, son de gran tamaño y al interior están los filtros para purificar el aire. Entonces, ¿cómo es el manejo de aire? Entonces, simplemente hay un suministro de aire, el área de producción con requerimientos definidos y la salida de aire. Este se encarga de suministrar aire al establecimiento. Bueno, el aire puede entrar de dos formas. Uno puede ser de arriba hacia abajo, como hemos visto en el ejemplo, ¿no es cierto? El aire puede bajar del techo y salir por los costados, o si no, de costado. Entra por un lado y sale por el otro. Bueno, puede haber esos dos tipos de salidas de aire. Acá nos vemos otro tipo de aire, donde el aire circula por arriba y nuevamente puede salir por abajo, por los costados. Lo que direcciona cuando el aire va en una sola dirección. Los equipos también tienen que ser lo más adecuados para evitar también que se acumulen esos polvos ni algunos tipos de sustancias. Bueno. A ver. Acá está la unidad de tratamiento de aire, es decir, donde los filtros van a encargarse de purificar el aire. Diseño general de componente. Bueno, esto más o menos una forma abreviada de ver cómo es que entra el aire de producción. Como decía, es un área de producción en la cual existe un filtro, espero que puedan ver acá un filtro y acá un ventilador. Este ventilador se encarga de filtrar el aire, después va a un equipo que se encarga de controlar el flujo del aire, un silenciador para que no se escuche el sonido del ventilador, y por último la rejilla de salida de aire, lo que estábamos observando. Ya todo se maneja a través de ventiladores, los cuales son los encargados de empujar o sacar el aire. Bueno, ¿cómo podemos controlar también si es que realmente cumple su función los filtros? Con otros equipos como son un controlador de partículas, este se deja reposando sobre una superficie, una mesa, el piso, y al final de un cabo de una hora se indicará cuánto porcentaje de polvo o contaminantes habrá en el aire. ¿Ya? Y el anemómetro nos indicará también con cuánta fuerza es que sale el aire de los ventiladores. Bueno, como ustedes han visto, se habrán percatado, en lo que es el manejo de medicamentos estériles es bastante complicado de revisar, y se utiliza bastante, van a ser utilizados generalmente para las industrias especializadas.
no solamente por las instalaciones, sino también por el personal que tiene que estar capacitado. ¿Ya? Puesto que es importante, porque si por A o B se descuida alguna parte de este de proceso de producción y se llega a contaminar algún tipo de material que podría producir una ampolla o un medicamento que debería ser estéril, pero lamentablemente tiene contaminación, ¿qué podría pasar? Sobredosis. O sea, si hay una bacteria en la ampolla, te va a dar sobredosis. Puede producir infecciones bacterias, sí, la infección sobre el grado. Este no salió abajo. Aquí el final. Sí, La copia no está. así haremos control. Se puede morir el paciente, así de simple. Si hay una bacteria o un contaminante y eso se introduce directamente a sangre, puede producir la muerte del paciente. Así que no, con eso, pues, es por eso que se lleva tantos controles, tanto cuidado. No es juego, pues no es tanta inversión, no es por gusto. Se necesita justamente para asegurar la salud del paciente. ¿Alguna pregunta, señoritas, hasta aquí con respecto a lo que es productos estériles? Chicas, ¿ninguna pregunta? Señoritas. Ya, continuaremos entonces. Eso con respecto a los productos estériles. ¿Recuerdan cuáles ejemplos teníamos de productos estériles? ¿Recuerdan? Las ampollas. Ampollas parenterales, ¿no es cierto? ¿Cuál más? Yo. De oftalmicas. ¿Gotas qué? Oftálmicas, ¿no es cierto? Notas oftálmicas. Ya, entonces, ¿alguna más? Y los implantes, ¿no es cierto? Implantes, y productos oftálmicos, parenterales, hasta algunos dispositivos médicos. Recuerden, los dispositivos médicos también pueden entrar en este apartado. Después tendremos los medicamentos no estériles, que es todo lo que sobra a diferencia de los estériles. Estos medicamentos van a ser, si bien es cierto, tienen que controlarse ciertos parámetros, no van a ser tan rigurosos como lo que son los de productos estériles. Por ejemplo, un supositorio necesitará ser estéril. Un supositorio tendrá que ser estéril. A ver, ¿cuál necesitará más cuidado? ¿Una tableta oral o un supositorio? ¿Cuál será más estricto su cuidado? Un supositorio. O sea, un supositorio tiene que ser más puro, más limpio que una pastilla. ¿Dónde se va a colocar el supositorio? En el recto, profe. Ya, entonces, será necesario que sea completamente estéril, un medicamento que va a ser aplicado por el recto. Está muy confuso, profesor. Primero dijo usted las tabletas que nos va a ayudar como tenemos jugos gástricos y lo va a ayudar en eso. Pero Ya. ahora viene otro caso. No sé. Pero yo te pregunto a ti eso, Sofía, por simple lógica, a ver, ¿cuál tendrá que ser más, no digamos estéril, ¿no es cierto? ¿Cuál tendrá menor carga microbiana? ¿Una tableta o un supositorio?
tenemos que tener más cuidado en lo que son tabletas orales, ¿sí o no? Porque si llevan aquellos productos que sean aplicados en el recto o en la piel, tenemos una barrera natural, la cual nos va a proteger si debe haber contaminación. Entonces, dependiendo también de uno u otro insumo, las características también van a ser diferentes. Y diríamos que las soluciones, por ejemplo, soluciones orales necesitan más un cuidado más estricto que una tableta. Y una tableta tendrá que ser más rigurosa que un supositorio o que una crema. Y entonces, no simplemente es que ya bueno, ya no es estéril, entonces no hay problema con respecto a la contaminación. No, sino que dependiendo de la zona de aplicación, su rigurosidad y las normas van a ir cambiando. Bueno, acá son diferentes equipos donde se elaboran los insumos. La principal diferencia, ¿cuál será la principal diferencia que observa de estas imágenes con las que vimos anteriormente? ¿Qué será lo de diferente acá? ¿Qué salta a la vista? ¿Cuál? ¿Cuál será? ¿Qué de diferente vemos con respecto a los otros imágenes de productos estériles? A ver, un buen observador, una buena observadora que me diga cuál es la diferencia con respecto a las otras diapositivas. Porque el piso sigue siendo de mayólica, las paredes siguen siendo lisas. La iluminación también está empotrada al techo. Pero yo les pregunto, ¿cómo está el personal vestido acá? ¿Será el mismo personal que estaba en las otras fotografías? No. Ellos solamente están cubiertos, o sea, con su mantilla, pero está sin guantes. No está bien cubierto. Claro. Pues bueno, lo más importante, ¿no? Que el rostro, cabello estén cubiertos, bueno, boca, el cabello. Y bueno, sus manos están al descubierto, de repente solamente es necesario un lavado de manos. Entonces, principal diferencia, que hay una menor utilización de EPPs. Segunda diferencia, que como son productos que no son estériles, todavía se puede dar ciertas disposiciones para que el personal no utilice esos equipos. ¿Ya? Miren cómo estamos viendo la diferencia. Entonces, igual que la anterior, las instalaciones deben ser localizadas, diseñadas, construidas y adaptadas y mantenidas de tal forma que sean apropiadas para las operaciones que se realicen en ellas. El suministro de electricidad, iluminación, temperatura y humedad y ventilación deben ser los apropiados de tal forma que no influyan negativamente, ya sea directa o indirectamente, en los productos farmacéuticos durante su fabricación y almacenamiento, o en el correcto funcionamiento de estos equipos. Cuando en la producción se emplean materiales secos, deben tomarse precauciones especiales para evitar la generación de polvo y su diseminación. Pues con respecto a las leyes, artículos y cuidados que se tiene, prácticamente van a ser los mismos ya vistos anteriormente. Puesto que siempre tiene que preverse y cuidarse que el ambiente y las instalaciones sean lo suficientemente limpias y permitan la producción de medicamentos. Con respecto a la manufactura de productos galénicos y recursos terapéuticos naturales, podemos decir lo siguiente. A ver, señoritas, una pregunta. Si nosotros vamos a trabajar con plantitas, con productos naturales, ¿será necesario o no será necesario hacer un control de calidad a las muestras vegetales? Sí, es necesario. Claro, por más que sea plantitas, algo natural, que esté en el campo, con la tierra, eso no excluye de que la muestra vegetal tenga que pasar un control de calidad. Y es más, tiene que utilizarse, no utilizaríamos no estéril, pero sí plantas frescas y limpias. ¿Limpias de qué? ¿Cuáles son los contaminantes que más suelen existir en las plantas? ¿Qué contaminantes? Los honguitos. Hongos, ¿no es cierto? Es algo muy característico en los hongos. Basta que la planta sea arrancada
y gracias a la humedad que ésta contiene en su interior, los hongos fácilmente se aprovechan y pueden dañar la muestra y contaminar el producto. Entonces, primero las instalaciones deben ser las adecuadas para poder almacenar y poder trabajar con los productos naturales. Siempre es libres de polvo, suciedad o cualquier otro contaminante. En las áreas de trabajo, las instalaciones, las materias primas y los equipos deben estar ubicados de tal forma que la producción se lleve a cabo en orden lógico y concordante con las secuencias de las operaciones de producción. Las superficies de las paredes, pisos y techos deben estar lisas, libres de grietas y aberturas, fáciles de limpiar y desinfectar. Se debe evitar la contaminación cruzada mediante la adopción de medidas tácticas y administrativas. Entre otras, se recomienda que se reduzca al mínimo la contaminación cruzada por recirculación y el ingreso de aire no tratado o insuficientemente tratado. Estamos viendo que se repiten las mismas normas del anterior. ¿Ya? Las mismas normas del anterior. Sin embargo, solamente se nos recalca que debe siempre evitarse la contaminación cruzada y la contaminación mínima causada por la recirculación y el regreso de aire no tratado o insuficientemente tratado. Es decir, se evita que el personal esté entrando y saliendo al área de trabajo y que el aire también, que la puerta tampoco esté abierta cada rato. ¿Ya? Esas son las instalaciones, por ejemplo, como pueden ver, prácticamente todo está, no hay una superficie donde pueda impregnarse la suciedad, las partículas. Como pueden ver, habrá espacio entre las ventanas, un marco. ¿Qué opinan? Las puertas también están totalmente ajustadas, ¿no es cierto? Y también el piso tiene el canto rodado que hemos estado observando. Entonces, condiciones ambientales de las buenas prácticas de manufactura. ¿Qué condiciones se debe prever? ¿Qué condiciones se debe cuidar? Con respecto a la protección del producto. Cuando hablamos de producto, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué dijo, profesor? Se está hablando de las condiciones ambientales en las buenas prácticas de manufactura. La primera es protección del producto. Cuando hablamos de protección del producto, ¿a qué estamos haciendo referencia? ¿Qué tenemos que proteger? Entonces, reactivo materia prima. Ajá, correcto, a las materias primas, ¿no es cierto? A las materias primas. No estamos hablando netamente ya de producto terminado, sino también las materias primas. Entonces, en la primera parte de la producción, tenemos que evitar la contaminación del producto y del personal. Cuando hablamos de contaminación del producto, estamos refiriéndonos, por ejemplo, a plantitas. La planta tiene que haber sido lo suficientemente lavada y limpia para que el producto no sea contaminado. No solamente el principio activo, o mejor dicho, el materia prima, sino también el personal. El personal deberá colocarse adecuadamente sus EPPs y tendrá que tener también bien claro el protocolo al momento de la preparación del producto. ¿Ya? Entonces tenemos que cuidar a la materia prima y al personal. Segundo, proteger de la contaminación cruzada. ¿Qué habíamos dicho que era contaminación cruzada? ¿Qué habíamos dicho que era contaminación cruzada? Cuando se mezcla de dos sustancias del producto. Ya, muy bien. Ya, entonces estamos hablando, ¿no es cierto? Cuando se ha pesado un producto y después en esa misma balanza se ha pesado otro producto, generando una contaminación cruzada. Ya, como tercer punto, tenemos que hablar de la corrección de temperatura y humedad. ¿Con qué controlábamos la temperatura? El aire acondicionado. Ya. ¿Y la humedad? Con un deshumidificador, ¿ya? Con eso. Con protección al personal.
humidificador. Ahora, con respecto a la protección del personal, porque no solamente es cuidar productos, sino también tenemos que cuidarnos nosotros. ¿Por qué? Cuando trabajamos con medicamentos o otras sustancias, habíamos mencionado, ¿no es cierto? Que estamos hablando de materia totalmente pura. Totalmente pura. Y cuando nosotros uno va a pesar, puede ser, digamos, va a pesar algún principio activo, cuando uno coloca dentro de la balanza y deja caer, se va a levantar polvo, ¿sí o no? ¿Qué opinan? Se va a levantarse polvo del principio activo que se esté utilizando. Si es polvo de paracetamol, ya pues estará consumiendo paracetamol por su nariz. Pero si estamos hablando con compuestos oncológicos o compuestos más nocivos, esto podría ser un grave problema para la salud del paciente, ¿sí o no? A ver, señoritas, si una persona inhala polvos de paracetamol, polvos de metamizol, polvo de, no sé, de amoxicilina, ¿se intoxicará o no se intoxicará? O su cuerpo aguantará. Entonces, esas cosas también tienen que evitarse y ayudar al paciente para que, mejor dicho, al personal, para minimizar todos esos riesgos. Con eso, por ejemplo, ¿con qué podemos minimizar eso? con buenos EPPs y usando una buena mascarilla, ¿no es cierto? Otras cosas con las cuales debe protegerse el personal, con humo o gas. Algo interesante también hablar de los gases. Por ejemplo, estábamos hablando de solventes. Hablando de solventes, tenemos un montón de solventes. De entre ellos, por ejemplo, está el etanol, está el cloroformo, está el benceno, está acetona y tantos insumos que se pueden imaginar. Y estos obviamente están en estado puro. Y al estar en estado puro, ¿ustedes creen que una mascarilla simple podrá ser lo suficientemente fuerte para evitar que ingrese o la persona inhale algún tipo de gas, algún tipo de vapor? ¿Qué le digo? ¿Y abajo? A los dos. No estoy al tanto, pero parece que solamente escribieron en el grupo de WhatsApp que no querían atenderle en la noche a un personal de COVID. Algo ahí nomás leí en WhatsApp. Me voy a preguntar de eso. Ya, le voy a indicar eso a la doctora. Ya, te la mando. Ya, te la mando. Qué miedo. Y un favor, pregúntate qué médico estaba de turno y el nombre del paciente para quien no se lo dé esa receta. No creo que también bastante verificados, tengo que mandarle dos. ¿Quién ha tenido el altercado, pues? Ayer, ¿no? Sí, en la noche, lo que no le han que atender. Ayer en la noche. Uh-huh. Listo. Señoritas, ¿una mascarilla podrá evitar que la persona inhale vapores o gases? No, profesor. Muy bien. No existe mascarilla, a menos que sea la mascarilla para gases, pero se utilizan cuando hay guerras biológicas. Pero las mascarillas de uso medicinal, ninguna evita el ingreso de gases.
Por eso que el personal tiene que trabajar en ambientes especiales, ¿ya? Y tiene que tener mucho cuidado, puesto que la inhalación de un gas es más tóxico y más lesivo que la inhalación de un polvo. Y por último, estamos protegiendo al producto, estamos protegiendo al personal. También tenemos que tener una protección ambiental. Camilita. Eso es algo muy importante. Sí, su Bueno, pinky, ella. Ajá. Al referirnos con protección ambiental, nos estamos refiriendo a la naturaleza, ¿no es cierto? Una de ellas. Por ejemplo, evitar descarga de polvo. Es decir, que los filtros, hemos visto que hay extractores de aire, extractores de equipos que van a ayudar a sacar el aire de un ambiente. Ahora, ese aire obviamente va a traer o va a arrastrar los polvos que están en el ambiente. ¿Se imaginan que ese extractor salga con polvos contaminantes? Y eso salga, bueno, circulen por el medio ambiente. ¿Hará daño a la población o no? ¿El medio ambiente causará daño? Sí. Entonces, para esto, por ejemplo, están los filtros. Las industrias deben tener sus filtros que eviten que el aire que se saca de los ambientes salga con contaminantes tóxicos. También evitar descarga de gases y algo muy común, descarga de efluentes. Por ejemplo, después de haber utilizado un equipo, un material, van a quedar siempre restos, ya sea de solventes, restos de principio activo, restos de materia prima, y estos basones pueden ser echados al desagüe. La planta, la industria debe tener su propio equipo para ayudar a purificar los ambientes, el agua que va a ser destinada al desagüe. Entonces, esos equipos las industrias entonces tienen que tener su propio sistema de desagüe y de neutralización, así se llama eso, ya neutralización, con el fin de evitar que el agua utilizado para lavar los insumos llegue a los ríos o algún tipo de afluente y cause daño. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta, señoritas? Ya. Bueno, las instalaciones deben ser situadas en un ambiente tal que, conjunto a las medidas que se tomen, deban proteger las operaciones de manufactura y presenten el riesgo mínimo de causar cualquier tipo de contaminación o insumo. ¿De acuerdo? Entonces ya hemos estado viendo los cuidados que se tiene que tener tanto en la industria como en un área estéril como no estéril, ¿no es cierto? Estamos viendo también la protección tanto al personal, al producto y al familiar. ¿Alguna pregunta con respecto a esos temas? Ya, chicas. A ver, niñitas. Vamos a llamar lista, ¿ya? Karen. Creo que se fue su compañera Rosemary. Karen. ¿No hay Karen? Elizabeth. Elizabeth. No, ¿está o no está Elizabeth? Profesor, llama mi nombre. Sí. Presente. ¿Dónde estabas, Elizabeth? Marilyn. No llegó a conectarse Marilyn. Malu tampoco llegó a conectarse. Dana. Presente, profesor. Sofía. Rosemary que se conectó. A ver, señoritas. Por favor, como le dije al inicio de la sesión, si tienen su protocolo y ven cómo está en su protocolo, háganlo. Ya una de sus compañeras ya me mandó cómo va a elaborar y no tengo ningún inconveniente, lo puede hacer normal siguiendo esa receta, podríamos decir. Pero eso sí, cuando presenten su informe, no olviden mencionarme la fuente, dónde están extrayendo esto y para elaborar. ¿Ya? Por favor, empiecen de una vez con la maceración. Traten de usar no importa material, no importa que esté seco, que no esté seco, sino un material que esté libre de hongos, libre de mordeduras de insecto, para el cual puedan producir para que les haga un buen producto, ¿de acuerdo? Una pregunta, si voy a macerar con alcohol de 70, el alcohol tengo que echarlo todo, macerar con todo el alcohol, o tengo que utilizar por mitad nomás.
Ya, muy bien. Generalmente, cuando se trata de maceración, se utiliza tres dedos por encima de la muestra. ¿Ya? O sea, lo que vas a hacer es picar, tener que picar la muestra. Vas a tener que picar la muestra, ¿de acuerdo? Y se va a depositar en la base. Y sobre eso vas a echarle el alcohol hasta que cubra 3 dedos. ¿Me entiendes? No hay un volumen exacto, solamente nos digan así. 3 dedos por encima de la muestra. ¿Se entiende o no se entiende? Ya voy a dibujarlo, a ver, espérate. Si te queda aquí, ¿cuántos días estaríamos en observación o hospitalización? No encuentro. ¿Qué es el nombre del médico, no? Ujú. A ver, ¿cómo les explico esto? Imagínense que tienen una botellita, van a poner en botellita, supongo, ¿no es cierto? Su macerado. Chicas, ¿me escuchan? Van a poner una botellita su macerado, ¿no es cierto? No te escucho, Sofía.